Fausto. Sí, buenos días, Ivonne, buenos días, Juan, buenos días, Cundo, buenos días, país. Señores, uno lee en la prensa una noticia que probablemente, Juan, Ivonne, uno pudo haberla leído hace 13 años. Guardias y policías van a las calles a combatir la delincuencia. Y uno se pregunta, entonces, ¿en qué consistió el plan Giuliani que se anunció con bombos y platillos cuando el partido que hoy gobierna era oposición? Entonces, cuando nosotros vemos que la delincuencia se pretende combatir con métodos que realmente responden al pasado y que poco ha funcionado a nivel de perseguir todo este tipo de situaciones que mantiene en un estado de zozobra e intranquilidad a los moradores, a los vecinos, a la población en la República Dominicana. Mira, Juan, Ivonne, yo estuve leyendo un libro hace poco, se llama Free Economy, y es un libro que establece como cosas locas así que se dan. Te voy a poner dos ejemplos. Por ejemplo, ¿por qué la gente vende un carro 20% menos sacándolo de la tienda? Lo tiene que vender 20% menos porque el que lo va a comprar infiere, Juan, Ivonne, que ese carro está dañado. Fíjense que el método Giuliani se establece que a partir de la gestión de Giuliani como alcalde en Nueva York, comenzó a bajar la delincuencia. Sin embargo, lo que se demuestra en ese libro, por lo menos estuve leyendo, lo que se establece es que en Estados Unidos, cuando se aprobó una ley que obligaba a los estados con el tema del aborto, comenzó en esa misma manera. Ellos relacionan aborto frente a delincuencia y se establece entonces que a partir de ese momento, de cuando entró el aborto en Estados Unidos, comenzó entonces a bajar la delincuencia en esos países, en ese país, en sus diferentes estados. Entonces, lo que se le atribuye a una estrategia de Giuliani, ellos lo establecen como una decisión que se tomó en el Tribunal Supremo de Estados Unidos con el reconocimiento del aborto. Fíjense cómo el aborto, que lo que viene a establecer es que personas que se podía, las mujeres se le daba el derecho para que pudiesen abortar, pero mujeres que estaban en situaciones de droga, en situaciones de vulnerabilidad, etcétera, 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 porque lo que se establecía era que esos niños que nacían terminaban convirtiéndose en delincuentes. Y como no estaban naciendo, entonces ya la delincuencia comenzó a tener un pico hacia la baja. No estoy con esto haciendo apología que se apruebe el aborto, no. Estoy analizando un detalle que se da en ese libro que se llama Free Economy o Economía Loca, donde se establece que a partir de la aprobación del aborto en Estados Unidos fue que comenzó a bajar el tema de la delincuencia. Es una variable, no quiere decir que sea así, pero lo cierto es que ese tan mencionado método Giuliani estuvo fundamentado en esa situación que se dio en Estados Unidos. Entonces, volvemos al plano local. ¿Cómo podemos enfrentar la delincuencia utilizando los mismos métodos? Hay que ser más creativos. Por ejemplo, estamos hablando de una reforma policial. Pero método fallido, además. Totalmente. Estamos hablando de una reforma policial. El país está esperando cuáles son los elementos que van a conformar esa reforma. Pero, por ejemplo, aquí llaman oyentes y dan ideas fabulosas. Por ejemplo, ¿por qué no decidimos ponerle la placa a la provincia a la cual pertenece ese vehículo? Eso es importante. ¿O dónde reside la persona? Claro, porque eso es importante, porque ya nosotros estaríamos alertados que busca este vehículo acá, que busca este vehículo en tal provincia, y podría dar una alerta, inclusive podría dar una señal de si se presenta tal o cual situación. Bueno, nosotros vimos en la calle un vehículo que venía de Pedernales, que busca un vehículo de Pedernales en Higüey, que busca un vehículo de Higüey en Pedernales. O sea, llama alerta, llama inmediatamente, se activan alertas que la persona del orden público pueden preguntar qué busca ese vehículo en esta localidad. Como recrea perfectamente el caso que se dio ahora en Los Mameyes, Fausto, de una camioneta que la robaron, dice en la cronología, en Higüey, que hizo un atraco ese mismo día en Juan Dolio, que vino a tener entonces aquí a Santo Domingo y que de ahí se desplazó a Santo Domingo Este y eso. Pero fíjate ese pequeño detalle. Por ejemplo, Ivonne y Juan, otro detallito para el tema de la seguridad ciudadana. Si los motores andan solamente dentro de las ciudades, porque nosotros no son ni guagua, ni son carros, ni son camionetas. Entonces tú no puedes coger para un motor para una provincia, porque imagínate, va a llegar en situaciones de la espalda, va a llegar sin espalda, como quien dice. Digo, lógicamente estamos hablando de motores pequeños, no de los motores grandes. Pero, por ejemplo, ¿por qué la Dirección de Aduana no exige a los que importan motores que no corran más de 40 o 50 kilómetros por hora? ¿Por qué? Porque si son motores que se usan dentro de la ciudad, en el tránsito, vamos a decir, urbano, ¿por qué tienen que tener velocidades de 120 kilómetros por hora? Si nosotros reducimos esa velocidad de esos motores, le estamos quitando incidencia para que ese motor pueda ser utilizado para cosas delictivas. Pero, por ejemplo, aquí hay personas que han hablado del botón del pánico. ¿Por qué no se crea una APP
que cada ciudadano pueda tenerla y que frente a una situación de vulnerabilidad puedan marcar ese botón y que a la patrulla más cerca de la policía le llegue la información e inmediatamente se active. O sea, nosotros pudiésemos utilizar toda la tecnología que está a la disposición de la población para incorporar entonces población frente a la policía, a los estamentos del orden, e involucrarlo de tal manera que haya una sinergia, que haya todo un flujo de información que permita que la persona que se encuentre en un estado de vulnerabilidad puedan esos organismos accionar de manera directa. Pero en definitiva, yo creo que anunciar volver a lo mismo con tropa mixta, más allá de que pueda tener algún tipo de vamos a decir, de impacto, porque lo va a tener, porque evidentemente que son fuerzas del orden que están en las calles, pero creo que eso debió de ir acompañado de otra información, de otro planteamiento, porque en definitiva lo que se ve con esa noticia que se anuncia, es que definitivamente el gobierno no tiene plan para contrarrestar a la delincuencia. Vamos a la pausa, venimos.